Esta pieza electrónica tiene varias funciones que cambian la voz, además que tiene un acceso directo para un micrófono sencillo, capaz de modificar la voz en tiempo real. Usando un amplificador de audio, llegas a escuchar en buena calidad el resultado. Soy Androbot y bienvenidos a otro experimento electrónico. Te presento este circuito integrado. Es el modelo HT8950 y es un diseño por la empresa Holtec de China y tiene un objetivo muy definido y es solo modular la voz. Viene en dos tamaños, pero yo conseguí el de 18 pines y su estructura interna y diseño es complejo como lo veo en su datasheet. Tiene desde un generador oscilador, conversores analógicos digital, un latch, comparadores de voltaje y un SRAM que sirve para almacenar información como un microcontrolador lo hace. Y es lo más que pude identificar aquí en su estructura interna. Cada pin tiene su propia función definida y hasta nos avisa cómo debemos ajustarla para mejores resultados de modulación en la voz. El esquema ya viene incluido en el datasheet para ambos modelos, solo que el amplificador de audio usa un modelo que no encuentro en mis tiendas cercanas, es algo desconocido. Pero sí tengo el amplificador LM386, así que buscando otro datasheet encontré usando ese amplificador que me es más cómodo para mí usarlo. Y ahora sí podemos empezar a armarlo. Colocamos el integrado y vamos a empezar por la etapa de acople para un micrófono. Y lo interesante de esta etapa es que no tiene un transistor para preamplificar la señal de audio, porque en ese puerto AIN ya tiene un amplificador operacional que se encarga de amplificar correctamente en sus entradas. Y aquí mismo conectamos el micrófono, pero lo extenderé con cables más largos para que sea más manejable el micrófono. Y se logra un buen equilibrio con un condensador electrolítico hacia negativo en el pin de referencia de voltaje. En el pin lamp permite colocar un diodo LED entre el pin positivo del integrado. En esta posición el LED brillará y parpadea según el nivel de sonido que detecta el micrófono. Pasamos a la etapa de oscilación y esto se encarga en tres pines: oscilación de entrada, oscilación de salida y la frecuencia de vibrato. Esto se habilita con dos resistencias en paralelo, directo a la oscilación de entrada. Estas resistencias en paralelo, calculando, resulta como 47 kiloohmios. Esto en su datasheet permite alcanzar hasta 512 kHz de frecuencia. Pasemos a las entradas de control, y aquí tenemos como interruptores y pulsadores, cada una con una función de modulación de voz. Por aquí tenemos tres interruptores conectados a negativo. Usaré un modelo de 4 DIP microinterruptores, pero solo usaré 3 para control. Al otro lado son 4 pulsadores también conectados a negativo. Mejor si usan pulsadores de 2 pines para que se acomoden al protoboard. Este circuito integrado trabaja en este rango de voltaje, lo cual es un valor de bajo consumo. Aquí sí es obligatorio colocar un regulador de voltajes diodo Zener de al menos 3.6 voltios para que opere estable este modulador, junto con un capacitor en paralelo y una resistencia para limitar la corriente de carga. Ese voltaje regulado debe ir al pin 7 positivo y al pin TS del modulador, tal como indica en el esquema. En el pin 9 es la salida de audio del modulador, que llevará un amplificador de audio, el LM386, pero este sí debe trabajar con 6 voltios en adelante, así que por esta razón debe conectarse antes del regulador Zener y la resistencia de carga. La única pieza que no usaré es este potenciómetro para control de volumen, más bien usaré toda la potencia de audio que genera este amplificador en su entrada directamente.
y directamente lo escucharemos en el parlante la modulación de voz. Por último, conectamos al negativo el pin número 4 del modulador y con un capacitor electrolítico filtrando los ruidos alimentamos el circuito a 6 voltios. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Probando el sonido, veremos que el diodo LED cumple la función de monitorear parpadeando al ritmo del sonido de la voz. Pero tiene un ligero ruido estático que viene del micrófono, que es muy molesto. Esto lo resuelvo colocándole un capacitor cerámico en paralelo al micrófono. Y así eliminamos ese ruido. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Al micrófono le colocaré un papel higiénico como aislante para el ruido estático, para colocarlo en un cubrebocas. Así podré ir probando cada efecto de modulación que tiene este circuito. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. Justo en su hoja de datos técnicos tiene una tabla de configuración en los interruptores que permite sacar diferentes sonidos de voz. Hablamos de estos 3 primeros interruptores. En su lugar le coloqué como unos microinterruptores DIP. Por ejemplo, cuando los 3 interruptores están en 0, o sea los 3 reciben negativo, se produce este efecto. Con todos los interruptores sin conexión, podremos usar los efectos con estos pulsadores. Uno dice arriba y el otro abajo. Y es más interesante usarlo porque volverá a realizar todas las modulaciones que escuchamos antes, desde la voz robótica, hasta volver al primer efecto, la voz robótica. Y el último pulsador solo añade un efecto llamado vibrato a la voz. Y es muy suave el efecto, pero sí está incluido en este circuito. Y el primer pulsador lo que hace simplemente es volver al primer efecto que escuchamos, la voz robótica. Así que este proyecto tiene aplicaciones específicas según su datasheet, ya seas amateur electrónico, por experimentar, incluso llevarlo a la música. De hecho, hasta lo puse a prueba en mi pequeño osciloscopio, para ver cómo modifica la señal de voz. Probando 1, 2, 3, probando. La señal de entrada es analógica como se esperaba, pero al final de la modulación resulta así la señal. Probando 1, 2, 3, probando 1, 2, 3. En forma de onda cuadrada digital. Sorprendente. Así que les recomiendo comprarse esta pieza en cualquiera de las tiendas disponibles. Está muy bueno este circuito integrado. Si les gustó el video, por favor un me gusta y comenten qué les pareció este circuito. Y comenten qué les pareció este circuito.